Este video es presentado por Sergio Cero. Natalia González. y quien les habla, Candy Hernández, y tiene como finalidad un método de estudio En el cual vamos a trabajar el tema de pensamiento y lenguaje. En un principio se decía que el lenguaje era necesario en cierta medida para que hubiera pensamiento. En su forma más radical, esta postura aseguraba que era imposible el pensamiento sin la asistencia del lenguaje, llegándose a identificar en muchos casos como uno solo. Bueno, por otra parte, pues von Humboldt refería que el lenguaje era un órgano del pensamiento, y por otra parte los conductistas como William James asumían que el lenguaje era el mero producto derivado del pensamiento. Mientras que Piaget enfocaba en las etapas del desarrollo cognitivo y la construcción activa del conocimiento por parte del individuo. A su vez, Vygotsky resaltaba la importancia del entorno socio y cultural de la formación del pensamiento y el lenguaje. Ya enfocándonos directamente en Piaget, él proponía el enfoque constructivista, en el cual él proponía una teoría constructivista del desarrollo cognitivo, en la que él decía o sugería que los niños construyen activamente la comprensión de su mundo a través de la interacción con su entorno. A su vez tenía las etapas del desarrollo cognitivo que se dividían en cuatro, que era la etapa sensoromotora, la etapa preoperacional, la concreta y la formal, donde estaba marcada por cambios cualitativos en la forma en que los niños piensan y comprenden el mundo. Por otra parte, en su teoría del desarrollo cognitivo, Piaget identificó etapas sensoromotoras como la primera etapa, en la que los bebés desarrollaban la comprensión del mundo a través de la acción y la percepción sensorial. También Piaget postulaba el tema acerca del egocentrismo, que es esa etapa que se presenta en la preoperacional, y lo que significa es que los bebés tienen dificultades para ver las cosas desde un punto de vista o desde el punto de vista de los demás. Por otro lado está el autor Lev Vygotsky, que se trataba o se enfocaba en el enfoque socioconstruista, que lo enfatizó en el papel del entorno social y cultural en el desarrollo cognitivo del niño. Entonces propuso, por lo tanto, una teoría socioconstructivista en que el aprendizaje es un proceso social y la interacción con otros es crucial para el desarrollo cognitivo. Vygotsky pues también introdujo el concepto de la zona del desarrollo próximo, que es la distancia entre lo que un niño puede lograr por sí mismo y lo que puede lograr con la ayuda de un tutor o un compañero o una persona capacitada. Bueno, Vygotsky también hablaba como Piaget sobre el egocentrismo, y él lo centraba como el habla privada y el habla socializada. Él decía que observaba que los niños utilizaban un habla privada, que era hablar consigo mismo, como una herramienta para regular sus pensamientos y el comportamiento. Posteriormente hablaba de que el habla privada transforma gradualmente el habla socializada, y a medida que el niño internalizaba las normas y convenciones lingüísticas de su entorno. Por otra parte está la importancia del lenguaje para Vygotsky, donde daba la importancia en cómo el mediador del pensamiento y el aprendizaje y cómo esto juega un papel crucial en la adquisición de herramientas conceptuales y cognitivas, así como en la transmisión del conocimiento actual. Como pues una nota aparte, había como una refriega entre Piaget y Vygotsky entre lo que es el egocentrismo, en el cual Piaget consideraba que el lenguaje egocéntrico era como una fase inmadura que se superaba con el desarrollo social, mientras que Vygotsky hablaba que él lo veía como un paso necesario y funcional en el desarrollo del pensamiento y la autoconciencia del niño. Por otro lado, la prioridad del lenguaje, también conocida como la relatividad lingüística o hipótesis de Sapir-Whorf, que se basaba en unos fundamentos del principio. La primera es el principio de relatividad lingüística, que esta idea sugiere que la estructura y el vocabulario de un idioma afectan la forma en que sus hablantes perciben y piensan sobre el mundo en que los rodea. Entonces, en otras palabras, se podría definir que el lenguaje que usamos moldea nuestra experiencia cognitiva y nuestra comprensión de la realidad. Bueno, en cuanto a esto había una hipótesis, que es la hipótesis de Sapir-Whorf, en las que ellos sostenían que las características lingüísticas de cada cultura
determinaban o en este caso al menos influían significativamente en los patrones de pensamiento de sus hablantes, de sus habitantes. Esta se divide en dos versiones, que es la lingüística determinista, que sugiere que como tal el lenguaje determina completamente nuestros pensamientos y percepciones del entorno. Y está la hipótesis de la lingüística relativa, que es la que sostiene que el lenguaje solamente influye en nuestros pensamientos y percepciones, pero no los determina completamente como tal. Bueno, en cuanto al ejemplo de la relatividad lingüística, se han presentado varios ejemplos que respaldan la idea. Por ejemplo, algunas culturas tienen palabras específicas para conceptos que ni siquiera existen en otras culturas, lo que sugiere que la forma en que pensamos sobre ciertos temas puede variar según nuestro lenguaje. Además, los estudios han demostrado que las personas que hablan diferentes idiomas a menudo tienen diferentes patrones de pensamiento y percepción en áreas como la orientación espacial, la conceptualización del tiempo y la categorización. Por otro lado, la hipótesis de Sapir y Whorf tuvo críticas y controversias, y algunos argumentaban que la evidencia para la relatividad lingüística es limitada y que otros factores como la experiencia individual y cultura compartida también influye en la forma en la que pensamos y en la forma que percibimos el mundo. Entonces, por otro lado, la percepción del habla desempeña un papel crucial en el objetivo del aprendizaje del lenguaje, especial en el momento de la adquisición de una segunda lengua. Entonces, vamos a hablar en qué forma la percepción del habla afecta sobre el proceso de aprendizaje. En este punto pues podríamos hablar acerca del reconocimiento de los sonidos. La percepción del habla implica la capacidad de reconocer y de distinguir los sonidos específicos en un idioma. Por ejemplo, para los aprendices de una segunda lengua, esto puede ser un desafío totalmente amplio, ya que los sonidos de su lengua materna pueden no tener los equivalentes exactos en su nuevo idioma. Bueno, también es importante como tal la discriminación auditiva. Esto quiere decir que los aprendices de un segundo idioma necesitan desarrollar esta habilidad de discriminar entre los sonidos del idioma nativo que ya hablan y del nuevo idioma que quieren aprender, para poder comprender y producir el habla de manera precisa. Esta discriminación auditiva es fundamental para identificar las diferencias sutiles entre los sonidos de cada una de las lenguas. Por otro lado está también la adaptación al ritmo y la entonación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada idioma tiene su propio ritmo y entonación distintivos. Entonces, por lo tanto, los aprendices deben familiarizarse con estos aspectos del habla para mejorar su comprensión y comunicación efectiva. Entonces, esto que incluye la capacidad de reconocer patrones de acento, entonación y énfasis en las oraciones. Por otra parte, pues ya entra la comprensión del significado. La percepción del habla está estrechamente relacionada con la comprensión del significado de las palabras y las expresiones en un contexto específico. Los aprendices deben desarrollar la capacidad de asociar los sonidos y con significados específicos y comprender el mensaje global de una conversación o un discurso. Y todo lo anterior se reúne y desemboca en como tal ya la producción de sonidos, que lo que es importante es la percepción del habla, que también influye en la capacidad de los aprendices para producir sonidos de una manera precisa. Al escuchar y distinguir los sonidos de este idioma objetivo, los aprendices también pueden mejorar su propia pronunciación y fluidez en la producción de dicha habla. Este video en general es un resumen de lo que hemos visto a lo largo del semestre sobre lenguaje y pensamiento. Esperamos sea de su apoyo para sus métodos de estudio. Muchas gracias. Muchas gracias.